reconoce al creador de todas las cosas como una gota de agua es el océano. Y que a ti nadie te castiga, pero que todos tus actos son siembras. Y tú tienes que cosechar la siembra de tus actos. Lo que se llama el karma. Que es el karma. Que están las buenas acciones que generan dharmas y las malas acciones que generan karmas. Ya el Tao Te Ching de los chinos ya está enfocado a otro nivel. La idea de ellos, un poco más cerca del budismo, está enfocado en que tú persigas la armonía, de que tus actos siempre estén enfocados en lo que es la armonía, y la armonía solamente lo generan las acciones positivas. Entonces, un poco se discurre en función a los postulados del hinduismo, que queda establecido en que un ser humano tiene que enfocar su vida para que tenga una vida noble, tenga una vida sana, tenga una vida alegre, es enfocar sus pensamientos y sus actos siempre en función de lo que es bueno, de lo que es bello y de lo que es justo, practicando la bondad, la compasión, la justicia, la verdad y la solidaridad. Pero así como en la Biblia de los budistas te lo describen con palabras, es una constante y es lo mismo que persiguen todas las religiones, que en el fondo es conseguir la evolución del hombre y que cada vez sea mejor persona, porque se supone que en la medida en que tú eres bueno, te acerca a tu creador. Sí. Entonces, ese es el objetivo fundamental de las diversas religiones. Cuando vemos acciones negativas amparadas en religiones, no son más que manipulación de las religiones para justificar acciones negativas, porque en el fondo todas están enfocadas a que el ser humano permanentemente discurra su vida por los senderos de la bondad, de la justicia, de la verdad y de la compasión. Los cristianos medimos el tiempo a partir del nacimiento de Jesucristo, que hace aproximadamente 2000 años y tantos. Pero antes de eso, ¿qué religiones existían? Sí, los judíos que no creen en Jesús, sino en el Antiguo Testamento, ellos miden su tiempo en su calendario a partir de que Moisés salió de Egipto. O sea, ellos están en el 4700 y pico. Los budistas también tienen su propia fe, tienen más de 10.000 años, porque también a partir de la aparición de Buda. Y así cada religión, hay que entender que el planeta tiene 5 continentes. ¿Cuántos años tiene Buda? Alrededor de 10.000 años tiene Buda fue un hombre. no, cuando la gente se refiere a Buda, se refiere a Siddhartha Gautama. Sí. A Siddhartha Gautama le llaman el Buda, porque él fue como el Jesucristo de esta religión. Sí. Pero Buda realmente es un nivel de evolución. Es cuando tú ya comprendiste que la vida está gobernada por cosas permanentes y cosas impermanentes. Por ejemplo, la codicia, un montón de cosas que en Occidente son lo que norman la vida de la gente, son cosas impermanentes. Pero hay cosas permanentes como el amor, como la justicia, como la bondad. Entonces, cuando ya tú llegas a un punto de que tú eres capaz de que las cosas impermanentes no te agobian, porque tú entiendes que todo eso es cíclico, incluyendo la vida misma, entonces tú al enfocar tu vida a las cosas realmente permanentes, entonces eso te lleva a un nivel de evolución y un nivel de paz, que en la medida en que tú te acerques a eso, es que tú te acercas a lo que es el nivel de Buda. Siddhartha Gautama fue un hombre que alcanzó el nivel de Buda a través de la meditación. A través de la meditación, ellos usan el término alcanzó la iluminación. La iluminación. Que cuando tú alcanzas ese nivel, entonces ya tú te liberas de lo que son las cosas que angustian y crean sufrimiento. Ellos tienen un criterio en el budismo de que el sufrimiento nace del deseo. Entonces, en la medida en que tú dejas de desear y tú solamente persigues y cumples con lo que tú quieres, como decían los abuelos, poniendo las cosas en manos de Dios, eso te libera de un nivel de angustia y desesperación en que viven muchas personas, que a muchos inclusive lo llevan hasta el suicidio, porque es como si porque no han entendido que la vida tiene su propia mecánica y hay un tiempo para cada cosa, y que nosotros como seres humanos, nuestro deber es cumplir con lo que nos corresponde, pero lo otro está en manos de la vida. Me hace acordar un poco un dicho que se usa mucho en México, que dicen: lo que está para ti te llega aunque te quite, y lo que no está no te llega aunque te ponga. Claro, Okay. Tú siempre tienes que cumplir con lo que a ti te corresponde. Tienes que cumplir con tu tarea, tienes que cumplir con tus objetivos. Pero lo interesante de todo esto es cuando tú descubres cómo puede coincidir la física, la matemática, con la religión.
Entonces ahí te das cuenta, inclusive con la astronomía, por ejemplo, hay una ley en física que se considera la ley eje en el universo, que es la ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, que plantea que toda acción produce una reacción de igual fuerza, pero de sentido contrario. Pero si tú le aplicas eso mismo, por ejemplo, a la astronomía, te das cuenta que los planetas mantienen su órbita por la fuerza de atracción y repulsión, que si te das cuenta es la misma ley de acción y reacción. Sí. Pero, por ejemplo, tú te vas a la aritmética y tú ves que existen los números positivos y los números negativos. Un más 2 elimina, y con un menos 2 se convierten en cero. Pero que en el fondo es el mismo lenguaje de la física, es el mismo lenguaje de la tercera ley de Newton. Entonces, y así a todo lo que te vaya, te va a encontrar que responde a ese mismo criterio. Entonces, cuando tú te vas a ti como ser humano, tú dices, ¿y eso cómo se puede reflejar en mí como ser humano? Entonces tú dices, bueno, si yo tengo un cuerpo físico que el tiempo lo destruye, ¿qué es lo opuesto? Para aplicarle la tercera ley de Newton, que en nosotros reside un ser que no es físico y que el tiempo no destruye. Entonces, El alma. que es el alma o el espíritu. Sí. Entonces, basado en eso, es que estas religiones orientales, todas, porque todas te lo plantean, que existe vida después de la vida y que tu vida, la vida de las personas, no comienza con el nacimiento, pero tampoco termina con la muerte. Y un ejemplo de eso te lo da Jesús en parábola, cuando en una Jesús se va a meditar a un monte y se le aparece en el profeta Elías, que había muerto hace más de 100 años, y se le aparece Moisés, que tenía más de 2000 años de muerto. En el fondo, ¿qué te está diciendo ese mensaje? Si los espíritus de Dios se le aparecen, que no murieron, que la muerte no existe. Entonces, hay un montón de detalles que se han perdido con el tiempo y criterios, digamos, dogmáticos han desvirtuado el verdadero mensaje de la palabra. Y el verdadero, porque parece que en el fondo, cuando tú estudias tanto la Biblia, como el Corán, como el Bhagavad Gita, como el Tao Te Ching, te das cuenta que los profetas que hicieron estos libros te hablan de lo mismo, pero lo que hay son diferentes niveles de profundidad. Pero también te das cuenta que el discurso fue adaptado, da la impresión, al nivel de evolución o al nivel de educación del pueblo a que se dirigían para que el conocimiento fuera asimilable. De ahí que, por ejemplo, como te decía ahorita, los chinos es una cosa impresionante, Sí. al nivel que transmiten sus verdades. Y quizá, si tú te estudias, por ejemplo, el Bhagavad Gita de los hindúes, te sirve como un marco para estudiar la Biblia de una manera impresionante. Porque digamos que Jesús se valió más de parábolas, porque como tenía a los judíos, a los que seguían el judaísmo clásico tradicional, si él se atrevía a decir cosas, lo podían castigar hasta con la muerte. Entonces las cosas que él no podía decir para no entrar en conflicto, la transmitía en parábola. Envuelta. Hablaste de Moisés y el éxodo de la salida de Egipto, que fue varios miles de años antes de la existencia de Jesús como hombre en la tierra. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, que estuvo esclavizado. Todavía esa historia de Israel continúa hasta nuestros días. Interesantísimo. Los judíos tenían 40 generaciones, alrededor de 40 generaciones como esclavos. Y Moisés los libera, prometiéndole que ellos tienen una tierra prometida, Sí. de donde brota leche y miel. Sí. Pero resulta que esa tierra prometida era la tierra de los jebuseos. Y por mandato de Dios, según la Biblia, Moisés tenían que eliminar a todos los pueblos que fueran encontrando de Sí. camino. Y así fueron eliminando pueblos y degollando pueblos y pueblos. No deja a nadie vivo. A no dejar a nadie vivo, pero los jebuseos lo engañaron. Los jebuseos se le aparecieron, prepararon un grupo y tomaron burros y lo llenaron de comida y de vino y se pusieron ropa dañada, Sí. ropa antigua, como que tenían meses. Como que ellos vivían por ahí, yo leí. Sí, pero como que vivían lejos, pero vivían ahí mismo. Sí, ok. Y fueron y le dijeron a los judíos, Ok. mira, tenemos meses, venimos a saludarte y a adorar a tu Dios. Y te traímos vino y te traímos comida. Y lo que queremos es que hagamos un pacto de amistad. Ok, ya Entonces, el que era comandante de los judíos hizo un pacto de amistad con ellos. Y al otro día se dieron cuenta que era el próximo pueblo que le tocaba ser eliminado.
pero ya habían hecho un pacto con ¿Y Jehová. por qué me dijiste que era de lejos si Exacto. ustedes son de aquí? Ah, porque usted anda matando a la gente. Y le temimos. Sí, Entonces le dijeron, ya no lo podemos eliminar, por el pato. pero lo vamos a condenar a ser Agua. servidores nuestros. A cargar el agua. Son los que nos cargarán el agua, Sí. son los que nos servirán. Sí. Y a cambio de eso lo dejaron vivo. Y los jebuseos son los palestinos de hoy. Y ahí nace ese conflicto. Y es la parte geopolítica Ok. que planteo en la novela. Perfecto. Porque es el verdadero origen del problema. Ah, ok. Mira, de ahí que surgen los palestinos, que Exacto. todavía, hasta el día de hoy, todavía están en conflicto. Reclamando sus terrenos. Porque según los israelitas, esa tierra se la dio Jehová y Exacto. le dijeron, tomen posesión y crucen el Jordán, que eso fui yo que se lo di. Exacto. Pero Pero esa tierra estaba qué habitada interesante. por milenios de años. Entonces, un poco de la historia para poder comprender tanto creencias como procesos sociales, como procesos geopolíticos, como lo que vivimos en el presente. Pero volviendo a la novela. ¿Quién un poco, escribió, antes de tú entrar a la novela, todo eso? ¿Quién escribió eso, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Cómo alguien se destinó a escribir? Porque mira cómo compagina. Usted menciona pueblos Sí, 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 del Jordán y cómo salieron de Egipto ese tiempo hasta llegar a la actualidad de hoy. Te cuento, la biblioteca en griego antiguo, biblioteca significa biblios. Sí. En la Biblia significa biblioteca. Sí. Una Biblia es una pequeña biblioteca compuesta de 66 libros. Libros antiquísimos. No fue que alguien lo escribió, alguien se dedicó a recolectar esos libros y los fundieron en un solo libro que se llama la Biblia. Sí. Entonces, por eso tú tienes en la Biblia 66 libros que van desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, y libros hasta con contradicción, porque son lo que son los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, está el Pentateuco, que fueron los libros que se plantean que fueron escritos por Moisés, Sí. que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces y los 5 primeros. Pero cuando tú lo analizas, hay contradicción con los libros del Nuevo Testamento. Por una contradicción clásica, por ejemplo, el Antiguo Testamento te dice que tú siempre tienes que aplicar el ojo por ojo. Si alguien te hace algo, tú tienes que aplicar el ojo por ojo. Sí. Sin embargo, el Nuevo Testamento te dice, no, tú siempre tienes que perdonar. E inclusive, si alguien quiere tu capa, dale también tu espada. Sí. O sea que, porque corresponden a épocas diferentes y a tiempos diferentes, pero al fundir los libros, tú te encuentras con esa contradicción y por eso se habla del Antiguo y el Nuevo ¿Y Testamento. quién escribe el Nuevo Testamento? Los profetas que estuvieron con Jesús. Un momentito, te llamo ahorita que estoy en el programa ahora. Entonces, pero quizás lo más trascendente de todo es el blanco a que están dirigidos estos libros, que fundamentalmente es a que la persona, el ser humano, evolucione. Que así como Dios es la fuente de amor, Dios es la fuente de bondad, Dios es la fuente de compasión, Dios es la fuente de perdón. O sea, que el ser humano se acerca a Dios en la medida en que imita la práctica de esas virtudes. Entonces, esa es, digamos, el norte fundamental de todas las religiones. La evolución del ser humano. La evolución. Porque mucha gente no comprende, para poner un ejemplo, nosotros estamos en el planeta Tierra, pero el planeta Tierra pertenece a un sistema solar, que es ese Sol y los planetas que dan vuelta a través de nuestro Sol. Pero este sistema solar al que pertenecemos pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea. Y se calcula que en esta galaxia, la Vía Láctea, hay alrededor de 100.000 millones de sistemas solares como el de nosotros. De manera tal que un creador de todo esto, la gente debe de entender que más que adorarle, ahí se perdió el camino, cuando se creó que lo importante era adorar a ese Dios, cuando el asunto es imitar la naturaleza de ese Dios. En el próximo segmento, Milton, vamos a continuar hablando sobre cómo te inspiraste para crear la novela de Creyentes y Terroristas. Usted no pierde la sintonía.